Maestro Mauricio Márquez Corona, vicepresidente del Subsistema Nacional de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Doctora Carla Pels Serrano, coordinadora de enlace académico en la UAM Unidad Lerma. Licenciada Mónica López Rivera, directora de Administración de Infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Maestro Jorge Valdovinos Espinosa, director regional del Centro Sur del INEGI. Estudiantes, comunidad en general, sean todas y todas bienvenidos. Derivado del clima estamos esperando que empiecen a llegar las personas, pero bueno, vamos a ir empezando por respeto al tiempo de todas y todos con la inauguración de esta cátedra. A continuación, cedo el uso del doctor Gabriel Soto Cortés, rector de la UAM Unidad Lerma, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí esta mañana lluviosa de lunes con este inicio, este arranque de la cátedra INEGI. Comentarles que hace más de un año, me parece, probablemente hacia finales del año 2023, nos encontramos en un evento organizado por INEGI, Adriana Burgos, que por ahí está, ya la perdí, allá está, allá atrás. Y en ese momento estábamos planeando algunas actividades relacionadas con el 50 aniversario de la UAM, que se festejaron el año pasado. Y en esa ocasión que conocimos a Adriana y a otras personas del INEGI, pues salió la idea de que uno de los eventos en los que podríamos participar en colaboración, pues era hablar acerca de las herramientas tecnológicas que tiene el INEGI en el contexto del crecimiento de las zonas alrededor de los campus universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Las unidades originarias, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, nacieron en la periferia urbana de la Ciudad de México. Ahora ya no se nota, ya están envueltas por la ciudad, pero en su origen eran muy parecidas a esta unidad universitaria. Esa vocación de la universidad de llevar sus unidades a la periferia urbana tiene como propósito pues ofrecer educación superior de calidad prácticamente gratuita en espacios que de otra manera no se podría tener ese acceso. Y ese proyecto me parece que fue el inicio de una colaboración muy interesante con el INEGI, que ahora pues nos lleva a tener esta cátedra en esta unidad, por lo cual le agradecemos pues este esfuerzo que hace el INEGI por acercarnos este conocimiento y estas herramientas a los alumnos y a los académicos también de nuestra institución. Agradecer a la licenciada Mónica, al maestro Mauricio, su compañía, al maestro Jorge Valdovinos y a la doctora Carla Pels, quien se ha encargado de hacer este enlace para que el día de hoy comencemos esta cátedra. Les reitero el agradecimiento, que sea muy provechoso lo que vamos a tener aquí, estoy seguro que así es. El INEGI tiene herramientas geniales para el trabajo que realizamos en las diferentes áreas de conocimiento de esta universidad y espero que sea de mucho provecho lo que se va a aprender aquí. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Gabriel y recibimos al maestro Mauricio Márquez Corona, vicepresidente del Subsistema Nacional de Información Económica del INEGI, quien dará un mensaje de inauguración. Muy buenos días, me da un enorme gusto estar aquí el día de hoy en este municipio, en esta unidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, en compañía de todos ustedes. Particularmente agradezco la compañía de su rector, el doctor Gabriel Soto. Muchas gracias por estar presente en este evento que iniciamos hoy y que es muy importante para el INEGI. Así como agradezco igual a quienes me acompañan en el presidium, compañeras del INEGI y también de la universidad, doctora Carla, muchas gracias por estar aquí.
Quiero sobre todo referirme a ustedes, los jóvenes y las mujeres que estudian en esta unidad, porque siempre que hay la posibilidad de tener este contacto con estudiantes de nivel licenciatura, pues para mí es una gran oportunidad. Me permite recordar los tiempos en el aula, ya sea como alumno o como docente, que de las dos formas uno aprende mucho, a lo mejor más como docente, porque en ese contacto con ustedes, donde en todo momento nos están provocando con sus inquietudes, con sus planteamientos, pues bueno, nos invitan a ir más allá de lo que hemos podido ir en la trayectoria profesional. También me siento muy contento porque me recuerda a mis etapas de estudiante. Yo estudié en la UAM, en la unidad de Xochimilco, llegué con anticipación y hice un recorrido a la periferia. Un inegiano siempre explora el territorio, entonces no pude hacer la excepción y exploré el territorio. ¿Por qué? Pues porque definitivamente el territorio determina muchas cosas. Por algún motivo, en el 2009, deciden las autoridades educativas hacer esta otra unidad aquí en Lerma. Y el rector comentó la trayectoria de la Universidad Autónoma Metropolitana y que se instala y dónde, y seguramente hay motivos muy particulares para que precisamente llegara aquí, a este municipio. Vi algunos datos, 170,000 habitantes, si recuerdo bien. Algo que me llamó mucho la atención es el crecimiento que tiene su municipio, para los que son de este municipio, respecto a la actividad económica, que es lo que me toca a mí en el INEGI, en el subsistema de información económica. Hacemos un censo cada 5 años, que son los censos económicos. En el pasado censo encontramos que crece el municipio de Lerma casi en un 40% en 5 años en negocios, en actividad económica. Ahí muy rápido ustedes están encontrando una de las razones que seguramente fueron importantes para en su momento decidir que esa inversión del Estado en educación, en esta infraestructura, fuera precisamente en esta unidad, donde hoy estamos y por lo que me siento muy contento. Quiero comentarles muy rápido que esta cátedra del INEGI tiene una larga historia dentro del instituto. Lo hacemos con universidades públicas donde buscamos acercar a los expertos en los temas que el INEGI todos los días está trabajando para ustedes, para la sociedad, con la academia, con sus maestros, con ustedes los estudiantes. Y en ese diálogo, porque eso es lo que esperamos, que sea un diálogo, poderles no solo transmitir lo que hoy conocemos de nuestra realidad nacional, en el aspecto económico, social, ambiental, territorial, sino también ver y conocer qué tanto está siendo útil eso que todos los días actualizamos a ustedes para contestar sus preguntas de investigación, sus propias tareas escolares, cuando están aplicando el conocimiento y contrastando esas teorías con la realidad. El INEGI todos los días está captando esa realidad en estos diferentes ámbitos, el sociodemográfico, el económico, el territorial y el ambiental. Hoy el ambiental, vi con mucho gusto que parte de sus carreras están enfocadas al tema de esta división de lo ambiental, incluso un doctorado lo tienen en el tema de ciencias biológicas. Bueno, esto está en la agenda pública y en la mesa cada vez con mayor presencia y persistencia. No quiero hablar mucho del tema porque pues a mí me toca la información económica, no le voy a hacer publicidad al de medio ambiente territorial, pero lo que sí estoy convencido como economista y sobre todo como egresado de la UAM Xochimilco, tengo que decirlo, siempre la unidad nos llena de mucho orgullo, es que es difícil separar cualquier fenómeno social, económico, y encasillarlo en un área de conocimiento. Y hoy lo ambiental
la parte del mundo físico se nos impone con tal fuerza que nos vuelve a recordar y a dar esa claridad. Entonces, felicito mucho a la universidad, felicito en particular a la unidad por el perfil de carreras que en su matrícula han puesto. Y bueno, quiero cerrar con un mensaje igual de estadística muy local, a través de lo que llamamos registros administrativos, que son los que hace su propia unidad. Veía, y aproximadamente ya cuando ingresan, un 37% más o menos de todos los que aspiran a esta unidad, un poco más, casi el 53%, son mujeres que hombres. Y podemos decir, pues así está la población, no es difícil que sea representativo de la propia población. Pero lo que me llama la atención, y seguro no es casual, y no es exclusivo de su unidad, es que cuando ya vemos los que egresan, sube como 10 puntos porcentuales. Pues este es un mensaje muy dirigido a los hombres. Pónganse las pilas, porque probabilísticamente es mayor que egrese su compañera que ustedes. Sí. Y luego, si vemos en términos ya de quienes se titulan y hacen la licenciatura, o sea, sacan el grado, todavía crece 2-3 puntos porcentuales. Entonces, esta es una reflexión así muy rápido viendo los datos que nos lleven a la acción, que ese es el propósito de tener información oficial que todos los días el INEGI pone a su disposición, que sea información que nos lleve a la reflexión, pero que no se quede solo en eso, sobre todo que nos lleve a la acción. Entonces, muy contento de estar aquí, rector. Ahí a mi compañera Adriana, que me hizo favor de invitar, cuando me dijo es la UAM, le dije sí, pero sí puede, le digo no sé si pueda, pero tengo que poder. Y aquí estoy, me voy a retirar porque tenemos reunión de junta, somos 5 en la Junta de Gobierno, nuestra presidenta es la doctora Graciela Márquez, sé que a ella igual le hubiera encantado estar aquí, le gusta mucho el contacto con ustedes los jóvenes, ella ha sido una académica durante muchos años, entonces le tiene mucho respeto a estos espacios, a las instituciones como la de ustedes y sobre todo a la labor de la docencia, de la investigación, y al trabajo difícil del estudiante, de todos los días estar aplicado haciendo sus tareas, que estoy convencido que así están ustedes y que hoy están aquí como parte de ese interés del conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, me dijeron que diera formalmente inaugurada la cátedra, rector, si me lo permite. Voy a hacer, en mis tiempos éramos muy protocolarios, nos parábamos, no sé si lo siguen siendo en las instituciones, lo quiero hacer, me parece muy importante. Y bueno, decirles que es para mí un honor estar declarando formalmente inaugurado la cátedra INEGI en tu universidad, en esta unidad del ERMA de la Universidad Autónoma Metropolitana, hoy 23 de junio, siendo las 9 horas con 20 minutos, esperando que sea sobre todo para provecho de ustedes, la comunidad y la razón de esta unidad. Enhorabuena y muchas gracias. Hablando de la naturaleza cuidémosla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a estar aquí, sigue una plática que quiero y me voy a retirar a la junta, pero estaré muy pendiente, quiero escuchar la plática del miércoles de recursos naturales. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya no hice la introducción. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias y bueno, damos paso a la primera conferencia titulada El Catálogo Nacional de Indicadores, impartida por la licenciada Mónica López Rivera, directora de Administración de Infraestructura del SNIEC, de quien me permito leer su semblanza. La licenciada Mónica López Rivera es directora de Administración de Infraestructura del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, SNIEC, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Administra el Catálogo Nacional de Indicadores, así como la conformación y actualización de los registros nacionales de información estadística y geográfica y del Inventario Nacional de Registros Administrativos. Colabora en el INEGI desde 2006, año en que inició su trayectoria en la Oficina de Vinculación con la Presidencia de la República. En el sector privado, de 2000 a 2004, se desempeñó en Infocel Financiero como analista en mercado cambiario, mercado de dinero y sector energético. Asimismo, colabora con el periódico Reforma en la sección de negocios. Cuenta con estudios de posgrado en Economía y Finanzas por la Universidad de Essex, en Reino Unido, y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Asimismo, tiene una licenciatura de Economía por el Instituto Nacional Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecerles, ¿no?, la invitación. Pues para nosotros en el INEGI es muy importante compartir estos temas y bueno, el día de hoy les vamos a presentar uno de los productos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es muy relevante, que se establece en la propia ley del sistema, ¿no?, y es el Catálogo Nacional de Indicadores. La presentación está estructurada en 6 apartados, una breve introducción donde queremos mostrarles qué es un indicador, ¿no?, digamos estos conceptos básicos, los tipos de indicadores. Posteriormente pasamos a este producto del sistema, que es el Catálogo Nacional de Indicadores. Les vamos a presentar brevemente que existe toda una normativa para poder incluir indicadores en este catálogo, el uso, ¿no?, los principales usos de los indicadores clave, cómo se difunden y finalmente tenemos por ahí una diapositiva sobre diferentes productos, servicios y herramientas del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Bueno, como introducción, ¿qué es un indicador?, ¿no? Todos tenemos alguna idea de qué es un indicador. Una de las definiciones básicas, pues, es una herramienta de medición que relaciona 2 o más variables mediante la aplicación de un método de cálculo y que lo que es muy importante es que brinda información sobre la magnitud, distribución, comportamiento en el tiempo y espacio de un fenómeno de estudio. Aquí es muy importante que los datos nos tienen que dar algún tipo de contexto, ¿no? Un número como tal, a lo mejor un valor agregado, no necesariamente es un indicador. Necesitamos contexto que nos haga una referencia respecto a algún dato, algún fenómeno en particular. Algunos ejemplos de indicadores muy sólidos que se generan en el país, pues los mencionamos por ahí: el índice de rezago social, tasa de crecimiento de la inversión fija bruta, requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB. Algunos de estos incluso pues forman parte del Catálogo Nacional de Indicadores. Ahora, tipos de indicadores. Hay básicamente 2 grupos de indicadores. Tenemos los indicadores cuantitativos y los indicadores cualitativos. Los indicadores cuantitativos, pues estamos hablando de magnitudes y pueden medirse y expresarse en unidades de medida, ¿no? Estamos hablando de porcentajes, de tiempo, alguna razón, ¿no? Y lo que es importante es que nos permiten realizar análisis estadísticos, comparaciones, evaluar el progreso de algún fenómeno en particular. Y tenemos los indicadores cualitativos. Estos lo que hacen pues es reflejar características, cualidades o elementos descriptivos que no pueden medirse numéricamente, ¿no? Aquí lo que nos permiten es pues evaluar aspectos como percepciones, como decíamos, ¿no?, alguna opinión, sentimiento. Algunos ejemplos, pues está el porcentaje de la población satisfecha, ¿no?, con el servicio de la recolección de basura. Estamos hablando de alguna satisfacción o algún sentimiento de las personas, ¿no? Tasa de personas que consideran inseguro su municipio o delegación por cada 100,000 habitantes, o proporción de mujeres titulares en la administración pública municipal, ¿no?, con esta parte de género. Ya no les leí algunos ejemplos de los indicadores cuantitativos, pero bueno, aquí tenemos la variación trimestral del Producto Interno Bruto, la tasa de desocupación de la población económicamente activa, ¿no? Estamos, digamos, estos 2 grandes grupos de indicadores cuantitativos y cualitativos. También como parte de la introducción tenemos este grupo específico, ¿no?, de indicadores del desempeño. Estos tienen que ver ya, digamos, con toda esta parte del sistema de evaluación de desempeño en México, ¿no?, el SET, que
viene por la Secretaría de Hacienda, Coneval, etcétera, ¿no? Entonces, un indicador de desempeño, pues es una expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, como ya lo vimos anteriormente, y nos permite medir el cumplimiento de objetivos, metas y reflejar cambios vinculados con las acciones de un programa para monitorear y evaluar sus resultados. Aquí ya estamos hablando que nos sirven para medir política pública, ¿no? Este concepto de indicadores de desempeño. Son clave porque pues orientan la toma de decisiones informada y esto pues en los 3 órdenes de gobierno. Pues también aquí hay una clasificación, estamos hablando de los indicadores estratégicos y también de los indicadores de gestión, ¿no? Un indicador estratégico en este concepto, en este marco del sistema de evaluación del desempeño, pues aquí ya mide el grado de cumplimiento de los objetivos asociados a políticas públicas o a programas de largo plazo. Y esto pues nos refleja en resultados o el impacto, ¿no?, que se ha alcanzado en un periodo de referencia sobre una población de estudio, ¿no? Y aquí también tenemos unos ejemplos respecto a la reducción de la pobreza cuando hablamos de indicadores estratégicos y cuando hablamos de indicadores de gestión. Los indicadores de gestión pues ya digamos que reflejan el avance en procesos, actividades intermedias, ¿no? O a gestiones para lograr objetivos, hablamos aquí de calidad, a lo mejor de los productos que se entregan, entre otros aspectos, ¿no? Pero es muy importante hacer esta diferencia entre los objetivos estratégicos y los indicadores estratégicos y los indicadores de gestión. Entonces, hablando algunos ejemplos en el tema de la reducción de la pobreza, pues un indicador estratégico pues ya es el porcentaje de población en situación de pobreza extrema o el porcentaje de población con carencia por rezago educativo, ¿no? Estos indicadores sobre la medición de la pobreza en México. Y cuando hablamos indicadores de gestión, estamos hablando ya más en cuestiones de calidad o entrega de servicios, ¿no? Algunos ejemplos pues es el porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales. O estamos hablando, por ejemplo, el segundo, ¿no? Porcentaje de población que recibe una beca escolar. Entonces, el catálogo o la parte de evaluación de política pública, pues es muy importante que nos concentremos en indicadores estratégicos, ¿no?, para la evaluación de los programas de desarrollo social, entre otros. Oye, que ya no me deja avanzar. Perdón. Aquí estamos. Bueno, también queremos presentarles en esta parte de introducción sobre los indicadores los elementos mínimos que debe tener un indicador, ¿no?, para poder ver que está bien planteado y que en realidad está midiendo lo que queremos medir, ¿no?, un fenómeno en particular. Pues digamos, un metadato básico de un indicador tiene estos conceptos, debe tener un nombre que es una expresión que identifica el indicador y expresa qué mide. Aquí es muy importante siempre que tengamos nombres muy concretos, ¿no? Muchas veces caemos en esta necesidad de poner porcentaje de la población respecto a la población de tantos, no, necesitamos un nombre concreto. Finalmente la explicación de qué es lo que está midiendo pues viene en la definición, ¿no? La definición, pues la redacción que precisa qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, y pues aquí es muy importante que nos ayude a entender cuál es la utilidad o la finalidad del uso del indicador. Otro aspecto en el que luego caemos cuando planteamos indicadores es que estamos repitiendo el nombre, ¿no?, en la definición, o algo que sucede mucho es que repetimos el método de cálculo, ¿no? Es el total de la población o la población de tal edad respecto al total. Entonces es muy importante tener claramente definido un nombre, una definición y además el método de cálculo, y no debemos estarnos repitiendo entre estos 3 conceptos o elementos. Pues ya el método de cálculo pues es una explicación que determina la forma en que se relaciona las variables establecidas. Aquí pues ya tenemos una expresión matemática normalmente, ¿no? No tienen que ser necesariamente complejos los indicadores, más bien a lo mejor la construcción de las variables o el fenómeno que vamos a medir es lo que puede hacerlo complejo, pero muchas veces hablamos de indicadores sencillos, ¿no?, como razones, porcentajes, tasas. También es muy importante tener la unidad de medida, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de la determinación concreta de la forma en que se requiere expresar el resultado de la medición al aplicar el indicador, ¿no? Si es un porcentaje o es alguna relación, ¿no?, de población respecto a un número total de personas, etcétera. También es muy importante saber la frecuencia de medición, es decir, cada cuándo se va a estar midiendo el indicador,
Y muchas veces esto también depende de la fuente, ¿no?, de la que obtenemos los datos. Quisiéramos quizá tener indicadores muy oportunos, pero tenemos que ver qué fuentes tenemos para calcularlos. Y eso pues también en muchas ocasiones determina la frecuencia de medición de los propios indicadores. En el caso de lo que hablábamos de indicadores de desempeño para medición de política pública, pues también es muy importante tener una línea base, ¿no? Es el punto de partida, digamos, del fenómeno que queremos medir y pues es lo que nos va a permitir darle un seguimiento y también una evaluación, ¿no?, al fenómeno o al objetivo que estamos midiendo. Es muy importante también contar con una meta. Este es un valor que permite establecer niveles o límites, ¿no?, máximos de logro, y también pues nos va a permitir comunicar el nivel de desempeño que se espera y que finalmente es lo que pretendemos lograr, ¿no? También debemos de tener idea de cuál es el sentido del indicador, ¿no? Si quizá un porcentaje, como veamos en la pobreza, pues el sentido debe ser una disminución, ¿no? Esperamos que disminuya la pobreza en México, pero hay algunos indicadores que pues son con un sentido positivo o ascendente, como quizá podría ser alguna tasa de variación del PIB, ¿no? Entonces es importante que tengamos con mucha claridad cómo esperamos que se comporte el indicador. Y finalmente, otro punto que también es muy importante y a veces dejamos un poco es la fuente, ¿no? Aquí es donde vamos o de dónde obtenemos los datos. Esto es lo que nos va a dar también calidad en los indicadores que estamos midiendo, ¿no? Es muy importante ver cuáles son las fuentes disponibles. Adelante también tenemos algunas diapositivas donde les podemos mostrar pues encuestas o fuentes muy sólidas, ¿no?, que les van a permitir calcular algunos indicadores. Finalmente, como parte de esta introducción, ya vimos, digamos, los elementos mínimos que debemos de tener para construir un indicador. También hay ciertos criterios que nos permiten ver si el indicador busca o mide lo que queremos, ¿no? Son estos criterios que se les denomina CREMA. El primero es que tenemos que tener indicadores claros, ¿no? Indicadores directos e inequívocos, y finalmente que los entendamos. Eso tiene que ver mucho con el nombre, ¿no?, cómo denominamos el indicador, también pues con la descripción, el método de cálculo, ¿no?, que le den claridad al indicador. Otro punto muy importante es que sean relevantes, ¿no? Aquí, pues, al ser relevantes, pues nos dan información sobre el objetivo que se quiere medir, ¿no?, o sobre el fenómeno que estamos midiendo. Y pues que finalmente esta parte importante del sentido práctico, ¿no? Un criterio adicional CREMA es que sea económico, es decir, que los costos o las implicaciones para medir estos indicadores pues no genere o no sean costosos, ¿no? La idea es buscar siempre fuentes que nos permitan medir estos indicadores y que no impliquen más allá de generar algunos egresos adicionales. También los indicadores deben ser monitoreables, es decir, que si tenemos una fuente clara y tenemos un método de cálculo claro, alguien más podría replicarlos, ¿no? Aquí lo importante es tener que sean monitoreables en el tiempo y que también estén sujetos a una comprobación independiente, ¿no? Esto es muy importante pues en temas quizá como estos de la pobreza, ¿no?, o indicadores en temas muy relevantes. Pues esto es credibilidad, ¿no?, para ver si en realidad estamos midiendo correctamente el fenómeno que queremos medir. Los indicadores también deben de ser adecuados, es decir, que proporcionen información relevante para describir los logros del programa. Y finalmente, otro punto que también es importante es la aportación marginal, ¿no? De existir más de un indicador para medir el desempeño de algún producto, en algún programa o algún fenómeno, hay que elegir aquel que en realidad nos aporte información adicional, ¿no? Porque podemos tener muchos indicadores en un solo tema, pero en realidad ya no nos están dando más allá. Entonces, es importante ver la aportación marginal al momento de incluir o no ciertos indicadores, ¿no? Esto, obviamente, claro, dependiendo de nuestro trabajo o el fenómeno que estamos estudiando. Bueno, esta es una pequeña introducción que quisimos darles sobre indicadores. Aprovechamos también para decirles que como parte del programa de capacitación del sistema hay un curso de construcción de indicadores donde pues se ven estos elementos, algunos ejercicios prácticos, etcétera. Adelante también tenemos una diapositiva para si alguno de ustedes está interesado, pues también podrían inscribirse.
Bueno, perdón, aquí tenemos una diapositiva adicional sobre un ejemplo de un buen indicador, ¿no? Un indicador que está planteado, que es claro, que es crema, ¿no? Y que cumple con los criterios. Es este de tasa de deforestación bruta nacional. Es un nombre muy concreto, ¿no? No es largo. La definición mide la tasa de pérdida de vegetación forestal a nivel nacional expresada en porcentaje como un indicador proxy del nivel de protección y conservación de los ecosistemas forestales, incluyendo los bienes y servicios ecosistémicos que contribuyan al bienestar de la población. Nos deja muy claro, ¿no? Que estamos buscando medir. Es diferente a la denominación del indicador. El método de cálculo pues es una tasa de variación, está expresada de forma matemática. La unidad de medida es un porcentaje, se mide anualmente este indicador. Bueno, tiene una línea base 2018. Este es un ejemplo todavía de la planeación nacional del sexenio anterior, pero bueno, una línea base 2018 menos 0.26% y una meta de 2024 de menos 0.19%, ¿no? Entonces aquí tenemos con mucha claridad que el comportamiento de este indicador es descendente y también tenemos la fuente muy clara, ¿no? Es CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, y es la deforestación bruta nacional. A partir de este proceso de producción, que es como le denominamos, se obtienen los datos para poder medir esta tasa de variación, ¿no? Alguna otra información relevante que tiene que ver con estos aspectos que mencionábamos del SET, ¿no? De estos indicadores de desempeño. Pues hay un ordenamiento internacional que también señala que tenemos que medir esto. Es el Plan Estratégico de Naciones Unidas para Bosques 2017-2030, pero además también existe una normatividad, ¿no? Un ordenamiento jurídico administrativo, que es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que también señala que se tiene que medir. Y finalmente, pues en su momento formó parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y pues de los programas que derivan de él. Y por ahí la importancia, ¿no? Entonces, es importante que tengamos indicadores claros, concretos y que quede muy claro cuál es la importancia y el por qué se están midiendo, ¿no? Bueno, con esto acabamos la introducción muy breve sobre los indicadores. No, una vez más, perdón, tenía una diapositiva adicional. Bueno, ya este es un resumen ahora sí, ¿no? Los indicadores pues nos apoyan o contribuyen a esta toma de decisiones informada, ¿no? En los 3 niveles de gobierno y, bueno, pues algunas acciones nos permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios, ¿no? Que demandan recursos, pues son referente para el seguimiento y evaluación de estas políticas públicas. También, como lo mencionábamos, pues son un insumo para la asignación eficiente de los recursos públicos, ¿no? Favorecen la transparencia, rendición de cuentas, credibilidad, ¿no? Y finalmente, pues también, como vimos en el indicador de ejemplo, pues también nos permiten dar seguimiento a ciertos compromisos que establece el Estado mexicano con organismos internacionales. Entonces, pues esto pone de relieve la importancia de tener indicadores, de medirnos y de poder medir fenómenos, ¿no? Que queremos atender. Bueno, ahora sí. Con esto concluimos la parte de la introducción y entramos a uno de los productos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, en donde, como ustedes saben, pues el INEGI es, la unidad central coordinadora, donde participan unidades del Estado, que pues son otras dependencias de la Administración Pública Federal, algunos organismos autónomos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas unidades del Estado, pues formamos el sistema y muchos pues, producimos información, ¿no? Y apoyamos el seguimiento de política pública. El catálogo está establecido en la ley del sistema, se establece en el artículo 56. Lo que señala este artículo es que el INEGI debe establecer en coordinación con las unidades del Estado, como les mencionaba, ¿no? Con otras instituciones, con otros organismos autónomos, un catálogo nacional de indicadores. Este catálogo pues es un conjunto de indicadores clave, tiene esta denominación, y pues también tiene sus metadatos, como vimos, ¿no? Algunos elementos mínimos que deben tener los indicadores y pues también cuáles son las series del indicador, pero también los insumos con los que se calculan estos indicadores.
Hay todo un proceso para que se prueben los indicadores, vamos a ver una lámina un poco más adelante, pero bueno, estos indicadores para que formen parte del catálogo tienen que cumplir 4 criterios, que son los que se muestran ahí. El primero es que sustenten el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas. El segundo es que se elaboren con rigor conceptual y metodológico, más o menos todo lo que vimos, ¿no? Que tengan fuentes de calidad, una metodología clara. Que se produzcan periódicamente, que tengan una periodicidad. Hay pues diferentes periodicidades, ¿no? Tenemos indicadores trimestrales, mensuales, anuales, bienales, quinquenales, ¿no? En realidad eso también depende mucho de las fuentes, y también que establezca alguno de los temas o que atienda alguno de los temas que establece la ley, que pues son básicamente estos temas que tenemos de pobreza, salud, educación, medio ambiente, ¿no? Estos indicadores pues son indicadores estratégicos, ¿no? Como vimos ya en las láminas introductorias. ¿Cuál es la ventaja o en qué nos apoya el tener este catálogo, digamos, este tipo de productos, ¿no? Bueno, uno que es muy importante es que impulsa el conocimiento de la realidad, como mencionaba el vicepresidente, sociodemográfica, económica, ambiental, sobre gobierno, seguridad pública del país, ¿no? Nos permite tener como un pulso de estas realidades o de esta realidad del país. También algo que es muy importante es que fomente una cultura estadística, ¿no? Que permita a la sociedad y al gobierno apoyarse en información de calidad para tomar decisiones mejor sustentadas. Que todos hablemos más o menos el mismo idioma, entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Coadyuvan en el diseño y seguimiento de políticas públicas, que pues es uno de los factores fundamentales como vimos, y pues finalmente pues se tiene esta información en un solo sitio que se presenta indicadores y su evolución en el tiempo de una manera homogénea, ¿no? Y que finalmente pues tenemos la garantía de que estos indicadores son de calidad porque pasan todo un proceso para su aprobación, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Actualmente este catálogo cuenta con 364 indicadores clave, se organizan en 4 grandes temas que tienen que ver con los subsistemas nacionales de información. Aquí tuvimos la presencia del vicepresidente Márquez, que está en el subsistema nacional de información económica, pero bueno, tenemos indicadores en el tema demográfico y social. Actualmente hay 108 indicadores, estos son generados por 12 unidades del Estado, es decir, instituciones, entre ellas el INEGI, pero pues por ahí también está Semarnat, Coneval, pues algunas otras instituciones, ¿no? Estos indicadores pues representan el 30% del total, es el tema que mayor número de indicadores tiene. En el tema económico hay 100 indicadores clave, también aquí participan varias unidades del Estado, 8. En el tema ambiental hay 70 indicadores que pues los vamos a invitar a que los exploren, ¿no? Algunos les pueden ser de utilidad. Este es el que tiene, digamos, el menor porcentaje, ¿no? Dentro del catálogo, el 19%. Y finalmente un tema que también cobra mucha relevancia, que es la parte de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, pues actualmente tenemos 86 indicadores clave, ¿no? Aquí sí básicamente son indicadores que genera el INEGI, por todas estas encuestas que se están generando, pero bueno, también ahí hay algunos indicadores de mujeres, ¿no? Ahora de la Secretaría de las Mujeres, y estamos hablando del 24% del total. ¿Quiénes son estas instituciones o estas unidades del Estado que denominamos, ¿no? Que participan en la generación de los indicadores? Está por ahí la Secretaría del Bienestar, está CONAPO, ¿no? El Consejo de Población, con los indicadores, Coneval, con los indicadores de la medición de la pobreza, por ahí también está la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Salud, ¿no? Que genera todas estas tasas de mortalidad, ¿no? Mortalidad infantil, mortalidad materna, la Secretaría de Educación Pública, pues con todas las tasas de cobertura, ¿no? Matriculación, etcétera. En el tema económico, pues también Banco de México, que genera muchos estos indicadores de la balanza comercial, ¿no? De mercancías de México, exportaciones, importaciones, por ahí la Secretaría de Economía con la inversión extranjera directa, la Secretaría de Energía o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Con estos indicadores de finanzas públicas, ¿no? Deuda pública, entre otros. En el tema ambiental, pues está CONAFOR, está CONAGUA, que es el mayor número, ¿no? Con estas tasas de cobertura de agua, productividad, etcétera. También por ahí está SEDATU, con estos indicadores de la propiedad social de México, ¿no? Ejidos, todo ese tema pues lo genera con SEDATU, y hay varios indicadores en el catálogo. CENER, con toda esta parte de
de la producción de energía, ¿no?, etcétera. Y en el tema de seguridad, bueno, como les mencionaba, pues el INEGI genera la mayor parte, ¿no?, porque vienen estas encuestas del ENSIC, del ENVIPE, ¿no?, de seguridad pública, y mujeres con la Secretaría de Mujeres con 3 indicadores. Entonces, así es como actualmente se conforma. Como pueden ver, no nada más es el INEGI quien genera los indicadores, ¿no? Hay muchas otras instituciones que tienen indicadores y que es importante su seguimiento. En esta lámina podemos ver los indicadores que son más consultados, ¿no?, del Catálogo Nacional de Indicadores. En el tema demográfico y social, pues el más importante es este índice de rezago social, ¿no?, que forma parte de los indicadores de la medición de la pobreza en México. Pero bueno, también la tasa de desocupación, este sí lo genera INEGI, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Por ahí también está la proporción de población urbana que habita en viviendas precarias de la Secretaría de Bienestar. Como veíamos también la Secretaría de Educación Pública, ¿no?, con esta tasa neta de cobertura por nivel de escolaridad, o en el caso de salud, con la proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal, ¿no? Son los indicadores que más se consultan actualmente en ese tema. En el tema económico, pues también el más consultado pues es la inflación, ¿no? Pues no hay pierde con la inflación anual, el crecimiento real del PIB, el crecimiento porcentual del número de personas ocupadas en unidades económicas, el crecimiento de la inversión fija bruta, ¿no?, según sector, entre otros. Ambiental, la superficie de áreas naturales terrestres y marinas protegidas que genera la Semarnat. Otro muy importante en el tema ambiental es este grado de presión sobre recursos hídricos, ¿no?, que lo genera Conagua. Pero bueno, proporción de la población con acceso a la recolección de residuos, que este es del INEGI. Y bueno, vemos rápidamente en el tema de gobierno, seguridad pública y justicia, pues también hay indicadores muy relevantes, ¿no?, y muy consultados, como es el porcentaje de mujeres que experimentan violencia de pareja por tipo de daños, ¿no?, todas cuestiones de género, la tasa bruta anual de defunciones por homicidio por cada 100,000 habitantes, o tasa de suicidios, ¿no?, por cada 100,000 habitantes, incidencia delictiva o la tasa de población penitenciaria. Entonces, como ven, el catálogo pues tiene muchos indicadores muy sólidos, estratégicos, que seguramente les pueden ayudar pues en los trabajos que están realizando o en otros temas de investigación. Y bueno, aquí también algo que es relevante y que es algo, digamos, que siempre sale, la desagregación geográfica, ¿no? Quisiéramos tener más indicadores a nivel de municipio, a nivel de localidad. Esto también pues depende mucho de las fuentes, ¿no?, a partir de la cual se generan los datos. Alrededor del 50% de los indicadores que actualmente forman del catálogo pues cuentan con datos nacionales y estatales, y el 8% con datos nacionales, estatales y municipales. En realidad es muy importante seguir avanzando en esta parte, ¿no?, de poder tener información a nivel municipio. Y pues bueno, algunos datos, ya les he mencionado muchos indicadores, ¿no?, pero algunos datos, digamos, de segregación nacional y estatal, podría ser proporción de niños de salud, de 1 año de edad, vacunados contra sarampión, ¿no?, que también son datos relevantes. ¿Y qué tenemos a nivel municipal? El índice de envejecimiento, los porcentajes de población en situación de pobreza, ¿no?, todos los indicadores de la pobreza se pueden consultar a nivel de municipio. Estos crecimientos del número de personas ocupadas en unidad económica también son varios indicadores y los podemos consultar a nivel de municipio. Y otro punto importante es la calidad de las fuentes, como los mencionábamos. Aquí es importante señalarles que la propia ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece que la información de interés nacional es oficial y de uso obligatorio, ¿no?, para la Federación, las entidades federativas, los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es información que debemos de estar utilizando. Es otro tema, digamos, aquí estamos hablando de indicadores, pero cuando hablamos de fuentes de información tiene que ver con esta determinación de interés nacional, pero que nos habla de la calidad de la información, ¿no?, de las fuentes que estamos utilizando. Entonces, alrededor del 52% de los indicadores que actualmente se pueden consultar en el Catálogo Nacional de Indicadores utilizan fuentes que tienen esta condición de interés nacional, ¿no? Como les mencionaba, pues está la ENVIPE, ¿no?, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que tiene esta condición de interés nacional, pero no nada más lo tiene el INEGI, como mencionábamos. Está la información estadística de los puestos de trabajo registrados por los patrones en el IMSS, ¿no?, del IMSS,
o la encuesta mensual de la industria manufacturera del INEGI en el tema económico, ¿no? Entonces, pues bueno, con todo eso lo que les queremos mostrar es que pues hay mucha información que se genera y que es útil en todos nuestros trabajos, ¿no? Y que los invitamos, por supuesto, que los consulten y que los utilicen. Tenemos, como les mencionaba, hay unas reglas, ¿no? para que un indicador forme parte del catálogo. Son las reglas para la integración, difusión y administración del Catálogo Nacional de Indicadores. En estas reglas, pues, establecen, digamos, estos procedimientos, ¿no? que se deben de seguir para que puedan formar parte del catálogo. Son de observancia general obligatoria para las unidades del Estado, es decir, estas instituciones que generamos información. Pues aquí se definen los procedimientos para incorporar nuevos indicadores, también para modificarlos, porque el catálogo pues es dinámico, ¿no? Tenemos que tener los indicadores relevantes en cuanto a la planeación nacional. Y también, pues, algunos pueden perder su relevancia o pueden dejarse de generar, ¿no? Puede desaparecer alguna institución o pueden ser, pues, ya no relevantes en términos de la planeación nacional. Entonces, también se pueden dar de baja indicadores de este catálogo. Y bueno, vienen en las reglas. Les voy a mencionar muy rápidamente el procedimiento. En el Sistema Nacional, en el SNIEC, digamos por sus siglas, hay órganos colegiados, ¿no? Tenemos comités técnicos especializados, que es donde están las instituciones y donde se realizan todos estos trabajos metodológicos y técnicos, ¿no? Aquí en estos comités técnicos es donde se presentan las propuestas, se analizan, se revisan y se determina si se aprueba o no que formen parte del catálogo. Tenemos después comités ejecutivos que están presididos por los presidentes de los comités ejecutivos. Aquí estuvimos con la presencia del vicepresidente Márquez o del presidente del comité ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Económica. Aquí también están sentadas las unidades del Estado, revisan estas propuestas, revisan en realidad pues si cumplen con todas las cuestiones que vimos y en caso de que sí sea, se aprueba y finalmente la Junta de Gobierno del INEGI es quien determina que formen parte del catálogo y se aprueba, digamos, este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, estamos hablando que es información oficial. Como les mencioné, pues se pueden haber modificaciones conceptuales y metodológicas que impliquen cambios en las series estadísticas y esto requiere que se aprueben por la Junta de Gobierno. Podemos tener cambios en las fuentes, ¿no? O podría ser a lo mejor en una encuesta, se pregunta de una manera diferente y entonces los datos dejan de ser comparables en el tiempo. Entonces, pues hay ocasiones donde se pierde esta comparabilidad, que es muy importante, ¿no? Para poder medir en el tiempo un fenómeno. En ese caso, pues se tienen que revisar las propuestas y ver si siguen con esta condición de indicadores clave, ¿no? Puede haber algunas modificaciones menores en los metadatos, ¿no? Que a lo mejor alguna institución, alguna unidad administrativa, o pudiera ser que tuviéramos un indicador con dato, digamos, por entidad federativa, pero después se puede generar desagregado por sexo, ¿no? Total hombre-mujer. Entonces también no se requiere, no estamos cambiando metodológicamente el indicador, simplemente lo estamos complementando. Entonces, pues esas son aprobaciones que solamente requieren, digamos, los comités ejecutivos, ¿no? Y pues el que se elimine un indicador del catálogo, esto sí tiene que ser aprobado por la Junta de Gobierno. Ahora, el uso de los indicadores clave. Ya hemos comentado toda esta parte de la planeación nacional. Tienen que ser indicadores relevantes, ¿no? En el marco de la planeación vigente. Actualmente, pues ya se cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual pues tiene 4 ejes generales. Este de gobernanza con justicia y participación ciudadana, el segundo es desarrollo con bienestar y humanismo, el tercero es economía, moral y trabajo y finalmente el cuarto es desarrollo sustentable. Aquí pues es un gusto en realidad mencionarles que el propio Plan Nacional de Desarrollo retoma varios de los indicadores que ya están en el Catálogo Nacional de Indicadores, ¿no? Estos 4 que están listados forman parte del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? El nivel de confianza en las instituciones del gobierno federal, el crecimiento real del valor agregado bruto del sector de la cultura, el porcentaje de población con carencia de acceso a los servicios de salud y el índice de independencia energética, ¿no? Son indicadores que están en el Plan Nacional de Desarrollo vigente.
También, como ya lo mencionábamos, pues en algunas leyes, ¿no?, federales, pues se mandata a las instituciones que se genere información sobre ciertos fenómenos. Los indicadores clave pues obedecen o atienden todos estos ordenamientos jurídicos administrativos. Por mencionar algunos, pues está la ley de cambio climático, ¿no?, como mencionábamos. Hay 7 indicadores en este tema que genera el INEC, el Instituto, se me fue la E, pero de cambio climático. Por ahí están los de desarrollo social, ¿no?, la Ley General de Desarrollo Social con 20 indicadores, la Ley de Transición Energética, entre otros aspectos, ¿no? O sea, son indicadores que pues tienden estos ordenamientos jurídicos administrativos. Y bueno, finalmente también ya lo vimos en nuestro ejemplo de la tasa bruta de deforestación, pues también se atienden ordenamientos internacionales. El ejemplo más claro pues ahorita es esta Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pues es una iniciativa, ¿no?, que tiene 17 objetivos y 169 metas de carácter universal, y hablamos de 3 dimensiones, ¿no?, social, económico y ambiental. Entonces, también México se compromete a medir estos indicadores, ¿no?, de la Agenda 2030, además de que hay algunos otros, son los que se denominan indicadores globales, ¿no?, como podría ser la razón de mortalidad materna o ese porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con demanda satisfecha de métodos anticonceptivos modernos, pero también hay indicadores regionales, ¿no?, en el marco de la CEA-CEPAL, que también se miden con esta Agenda 2030, o algunos indicadores que los propios países proponen, ¿no? En el caso, por ejemplo, esta intensidad energética nacional, ¿no? Pero bueno, la Agenda 2030 es uno de los más conocidos, pero pues también hay otros ordenamientos internacionales, ¿no?, como podríamos ver este Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, o están la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no?, o algunos otros ordenamientos internacionales que pues estos indicadores atienden o miden, ¿no?, los fenómenos que se establecen. Ahora, ¿dónde los pueden conocer o consultar? Están en el portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Por ahí tienen la dirección www.sniec.mx, y bueno, en este portal se da a conocer todos los trabajos que se hacen en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde, como bien mencionamos, el INEGI es parte como unidad productora de información, pero también como unidad coordinadora, ¿no?, unidad central coordinadora de este sistema. Pues ahí también, como pueden ver, están los comités estatales de información estadística y geográfica, donde también se realizan trabajos, ¿no?, en las entidades federativas, los comités técnicos especializados, entre otros aspectos. Pero bueno, en la parte superior tenemos algunos productos y herramientas del sistema, ¿no?, y entre esos está el Catálogo Nacional de Indicadores. Se puede acceder a través de ahí, o directamente en www.sniec.mx/CNI, y bueno, aquí ya tienen el portal del catálogo. Próximamente se va a modernizar, estamos trabajando en eso, y bueno, los indicadores se pueden consultar por tema, digamos, ¿no?, vamos a ver, pero también podemos conocer el calendario de actualización, ¿no?, saber con qué día las unidades del Estado van a publicar sus indicadores, ¿no?, los resultados, y pues también algunas cuestiones básicas del catálogo, ¿no? Los podemos consultar por tema, como ya lo vimos, se agrupan en estos temas demográfico, económico, ambiental, pero también podríamos consultarlos por cobertura geográfica, ¿no?, cuáles tienen datos nacionales, cuáles estatales, por la fuente o proyecto, es decir, por las encuestas, por los censos, ¿no?, por registros administrativos, o por la unidad del Estado responsable, la Secretaría de Salud, la Coneval, CONAPO, entre otros, ¿no? Todos los indicadores pues tienen un metadato muy básico al inicio, ¿no?, de la misma manera, donde hablamos de la definición, la cobertura geográfica, la cobertura temporal, es decir, a partir de qué año se cuenta con información, la periodicidad, y algo que también es muy importante, cuándo se va a actualizar nuevamente, ¿no?, para poder dar seguimiento. Este es el indicador de índice de puestos de trabajo registrados en el IMSS. También se presentan las gráficas, ¿no?, puede ser dependiendo también si son por entidad federativa, pues respecto al dato nacional y por entidad federativa, o si tienen desagregación por sexo, pues también, ¿no?
El metadato, donde ya vimos algunos de los metadatos básicos que vimos, pero pues también hay algunos otros adicionales que son muy importantes, como es este campo de la oportunidad, ¿no? Es decir, cuántos días o cuánto tiempo después de que cuento con las fuentes genero el indicador, ¿no? Entonces, el dato de la oportunidad pues también es muy relevante para la toma de decisiones, ¿no? También aquí se encuentra toda la documentación, a lo mejor que vimos, metodológicas, algunas referencias o internacionales. Y finalmente, pues ya pues los tabulados, ¿no? Con las desagregaciones, las series para su cálculo, con la finalidad de poder replicar, digamos, ¿no? Los indicadores. Esa es la página, los invito a que la conozcan y vamos a concluir ya con este apartado de productos, servicios y herramientas del sistema. Como ya les mencionamos, está este concepto de información de interés nacional, que también pues la aprueba la Junta de Gobierno y podemos tener la certeza que estamos hablando de información de calidad, ¿no? Como les mencionaba, pues es oficial y de uso obligatorio, ¿no? Para las federaciones, los municipios, las demarcaciones territoriales. Actualmente se cuenta con 44 procesos de producción que tienen esta condición. Cuando hablamos de procesos de producción nos referimos a, como les mencionaba, ¿no? Estadística derivada, como podría ser el sistema de cuentas nacionales, o estamos hablando de registros administrativos, su aprovechamiento, o estamos hablando de encuestas o censos, entre otros métodos, ¿no? De generación. Hay 44 y pues bueno, atienden también los temas que establece la ley, también tienen que tener, apoyan en el diseño y evaluación de políticas públicas, también se tienen que generar de forma regular y periódica y estamos hablando que tienen metodologías sólidas, ¿no? Para que también puedan tener esta condición de información de interés nacional. Pueden consultarla también a través del portal del SNIEC o en las diferentes páginas de las instituciones responsables, pues incluido el propio INEGI, ¿no? El catálogo nacional de indicadores, que bueno, es lo que ya comentamos, ¿no? Con los 364 indicadores que actualmente se tienen. También es importante que como parte de los productos del sistema existe la normatividad técnica y de coordinación. Es decir, que aquí la normatividad técnica lo que busca es que se genere la información de forma homogénea, ¿no? Que se apliquen ciertos clasificadores, que se apliquen ciertos catálogos o con ciertas metodologías y esto pues nos permite esta comparabilidad o esta interoperabilidad, ¿no? Es un tema muy importante también esta información está pública, ¿no? Y finalmente, como herramientas del sistema, está este concepto de registros nacionales de información estadística y geográfica, y aquí lo que se identifican son las fuentes, ¿no? Es toda esta oferta de información estadística y geográfica que se genera en el país por las instituciones del sector público, es decir, pueden ser de la Administración Pública Federal, organismos autónomos, el Poder Legislativo, Judicial, ¿no? Tribunales administrativos. Actualmente se cuenta con la oferta identificada, una inicial del ámbito federal, pero también del ámbito estatal ya está mapeada prácticamente, ¿no? Que se están generando las entidades federativas y estamos trabajando en mapear la parte municipal, que es pues un poco más compleja, pero también, obviamente aquí lo que identificamos son procesos de producción, ¿no? Con este concepto que veíamos de que se generan de forma regular, periódica, etcétera, ¿no? O también se identifican algunos trabajos que integran información y que pueden ser relevantes, ¿no? Para las propias instituciones. También los invitamos a que los conozcan. Existe también el programa de capacitación del sistema, el ProCapacita, no nada más va dirigido a las unidades del Estado, también pues cualquiera que esté interesado puede entrar, hay capacitación sobre la normatividad técnica, pero también, como les mencionaba, este nuevo curso de construcción de indicadores y hay algunos aspectos del sistema o cuestiones técnicas, ¿no? de los productos, de las encuestas que se generan. También los invitamos a que los conozcan y finalmente, bueno, está el portal del SNIEC que ya vimos y aquí pues se ve toda esta parte, ¿no? De las actividades del portal, además pues de la propia página del INEGI, ¿no? Donde pues están, como bien conocen, pues toda la información que se genera en el instituto. Y bueno, con esta parte concluimos. No sé, creo que por aquí va a haber alguien también, ¿verdad?, comentando y después entiendo que pasamos a preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y muchas gracias a los demás que fueron llegando poco a poco. Bueno, el día de hoy, además también para comentárselo a las autoridades y demás personas que nos visitan el día de hoy en la unidad, hay otro evento en conjunto porque está el proceso de selección de rector general, entonces hay otro evento también en conjunto, por eso algunas personas tuvieron también que retirarse. Pero sí, vamos a continuar, por ahí si me hacen favor de poner la otra presentación. Y vamos a continuar con la parte de los comentarios que voy a hacer yo y luego ya pasamos con las preguntas y respuestas. Por ahí nos estarán apoyando Rurik o Elliot, pasándoles el micrófono. Nada más les pido de favor que cuando vayan a tener alguna pregunta, que espero que tengan muchas, se acerquen un poco de este lado para que también, como tenemos transmisión ahorita en vivo y se está también grabando la sesión para que después la puedan escuchar, si se acercan más de este lado es más fácil que se escuche, se vea, etcétera. Entonces, agradecer también a todas las personas que se encuentran en línea siguiendo esta transmisión y a las que vayan a ver después esta transmisión, pues el que se hayan registrado y que sean parte de este evento y de esta cátedra y esperemos que estén aprendiendo mucho. Entonces, bueno, ahorita que pongan la otra presentación, les empezaré a comentar un poquito de lo que pude investigar también de este catálogo nacional de indicadores. Bueno, pues me di a la tarea de investigar un poquito de la historia de este catálogo. Moni, ¿me prestas el teclado, por favor? Muchas gracias. Y bueno, ya me corregirá Mónica si por ahí tengo algunos datos no muy correctos, pero bueno, fue lo que pude investigar. Pero bueno, este catálogo ya tiene aproximadamente unos 10 años, un poquito más, se lanza en el 2014 y se lanza este catálogo nacional de indicadores, es decir, no es algo que lleve desde el surgimiento como tal del INEGI. Como ya pudieron escuchar, es un arduo trabajo no solo de la institución como tal del INEGI, sino de por lo menos otras 13 tantas instancias que generan esta información y que bueno, el INEGI las concentra en este catálogo, pero que bueno, se llevó muchísimo tiempo, más aparte de que pues toda la parte tecnológica, ¿no? O sea, muy probablemente muchos de estos indicadores ya se tenía la información previa, a lo mejor no se acuerdan a lo mejor ustedes chicos, pero en nuestros tiempos había que ir a las oficinas del INEGI y tenían libros y había que revisar esos libros y en esos libros era donde se tenía la información impresa, no de manera digitalizada como ahora, entonces la manera de procesar la información era muy, muy distinta. En aquellos tiempos así se hacía, pero bueno, y aparte había que, ahí podía uno sacar los mapas, y eran mapas así gigantescos y les podías sacar copia o te podías llevar, comprar uno, etcétera, ¿no? Ahora ya esto es muy diferente, ahora ya muchas de las cosas están digitalizadas, entonces, bueno, pues esa es una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, en el 2014 ya se lanza este catálogo y ya es para el 2015 que salen precisamente esta parte de la normalización, ¿no? O sea, de las reglas de, digamos, como reglas de operación de cómo generar estos indicadores, qué es lo que se debe de seguir para que realmente sea un indicador, que lleve todos los datos, todas las métricas, todo lo que ya les comentó la licenciada Mónica, pues obviamente llevan un porqué y un para qué, etcétera, ¿no? Y todo está muy bien, con lineamientos muy concretos, toda una normalización, ¿no? De tal forma que pues se pueda generar realmente esta información y sobre todo, como lo mencionaba ya hacia el final de su presentación la licenciada Mónica, pues sobre todo que ustedes tengan la certeza de que son datos, que son confiables, que fueron generados de una manera adecuada, que llevan todo un proceso en el que se toman esta información para que realmente se pueda usar, ¿no? Y recordarán en sus clases que siempre les hacemos hincapié en que vean de dónde viene esa información, que sea información que esté bien fundamentada, etcétera, ¿no? Y los datos que provee el INEGI y estos indicadores, pues precisamente es lo que nos muestran, ¿no? O sea, información que ha tenido todo un proceso para ser obtenida, para ser depurada, etcétera, etcétera, y que a final de cuentas ya llega, ahora sí como que ya como un producto para que ustedes la puedan utilizar, ¿no? Y también recalcar que pues no nada más es el hecho de bajar la información y usar esos datos, sino que
es meterse también en la parte de los metadatos, ¿no? O sea, ver de dónde viene esa información, qué es lo que me está midiendo, cómo se tomaron esos datos, qué es lo que me está diciendo, explicando, etcétera, para que ustedes realmente puedan hacer la interpretación de esos datos. Porque no solamente es tener un porcentaje o un número de densidad o cosas por el estilo, superficie, etcétera, sino realmente es entender de dónde viene esa información, qué es lo que nos está dando y cómo fue generada, porque el día que les toque hablar de esos temas, hablar de esos indicadores, seguramente les van a preguntar de dónde viene esa información, cómo se generó, qué es lo que realmente está diciendo. Por aquí hay muchos biólogos ambientales, pero llegaron por ahí algunas personas, me parece que de políticas públicas, pues también les preguntarán de dónde viene esa información. ¿Cuál es la relevancia social? ¿Cuál es la relevancia económica? ¿Cuál es la relevancia biológica? ¿No? O sea, transformar esos números, esos datos, a ya la relevancia tanto biológica, económica, social, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante conocer toda esta parte que viene detrás de la generación de los indicadores para que ustedes puedan también responder esas preguntas. Y esperamos que en los talleres que van a tener el martes y el jueves, que es precisamente para que aprendan a usar parte de estas plataformas, pues ya puedan ver la otra parte de cómo usar esa información. Entonces, bueno, por eso la importancia de tener estas cátedras y que las puedan tomar ustedes. Y así como la información se genera, no es gratuito la manera en que se genera, lleva un montón de recursos detrás para que se genere esa información, pero nosotros tenemos acceso a esa información de manera gratuita, pero pues obviamente igual que estas cátedras, pues esperamos que también las aprovechen, ¿no? Ya que se las están brindando el INEGI y obviamente la UAM. Y bueno, nada más para comentarles brevemente algunos de los muchísimos trabajos que se han generado en la UAM en general, pero aquí en particular en la UAM Lerma tomé algunos trabajos en los que he sido partícipe, ya sea como jurado o como codirección de algunos de los trabajos. Y esta es la tabla que les mostraba la licenciada Mónica de algunos de las leyes, ¿no?, en las que se basan algunos también de estos indicadores. Y este es uno de los trabajos terminales que son como si fueran las tesis de nuestros estudiantes de licenciatura. Es un trabajo del 2020 de Noelia Castillo y ella esto fue lo que hizo: análisis de riesgo de dengue en México con base en variables sociodemográficas. Y entonces, bueno, ella estuvo tomando información precisamente que tenía que ver con diferentes variables socioeconómicas, además de las variables obviamente de la incidencia del dengue a nivel nacional, y entonces estuvo haciendo, digamos, como que esos cruces de información, ¿no? ¿Qué variables socioeconómicas hacían que la incidencia del dengue fuera más propensa, ¿no?, o más viable? Entonces, bueno, generó mapas parecidos a esto con diferentes variables, en donde obviamente los tonos más rojos era donde la incidencia de dengue era mucho mayor y estaba relacionada con algunas de las variables sociodemográficas, ¿no? Por decirles algunas, obviamente los índices de pobreza pues son muy importantes, y algunos eran, por ejemplo, que en las casas no había cemento, ¿no?, sino era solamente, digamos, de piso de tierra, ¿no? Por ejemplo, el que las viviendas tuvieran esas características aunado a otras tantas que analizó Noelia, pues obviamente implicaban una mayor incidencia del dengue, ¿no? Entonces, bueno, como ese tipo de análisis son análisis que ustedes pueden hacer, como les mencionaba el maestro Mauricio al inicio de su intervención en la inauguración, pues esta información les va a ayudar a contestar una gran variedad de preguntas de todo tipo que se quieran hacer, ¿no? Desde el punto de vista biológico, ecológico, hasta la parte social, política, económica, ¿no? O sea, ya vieron la inmensa cantidad de indicadores que tenemos, pero que además que de ahí ustedes pueden conectar eso, pueden relacionarlo con muchas otras variables, ¿no? En este caso Noelia lo relacionó además con variables ambientales, con las variables de la incidencia también que se tiene del dengue, ¿no?, por ejemplo. Entonces, pues obviamente es muy importante el que ustedes puedan tener acceso a esa información. Si no tuviéramos acceso a la información de las variables sociodemográficas, pues Noelia no necesariamente podría haber hecho ese análisis, o si hubiera tardado mucho tiempo en a lo mejor ir a Chiapas o alguno de estos lugares
es tocar puertas, ir a cada una de las dependencias y ver si tenían registros de cómo está la incidencia de dengue en estas zonas, etcétera, y pues hubiera llevado años, ¿no?, en generar ese tipo de información. El tener este Sistema Nacional de Indicadores, tenerlo ya en una base de datos, centralizado, en toda una plataforma que ustedes pueden acceder, pues obviamente les ahorra muchísimo trabajo para que ustedes puedan desarrollar ese tipo de investigaciones y que puedan obviamente contestar las diferentes preguntas que ustedes puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, este es solo un ejemplo, obviamente generó muchos otros mapas, pero bueno, este nada más era para mostrarles este ejemplo. Esta fue otra alumna también que hizo su tesis aquí, ella es exalumna de Biología Ambiental, pero su directora es de Políticas Públicas, entonces estaba haciendo la relación precisamente de la parte, digamos, política en un área natural protegida con la parte ambiental. Y bueno, su trabajo fue el análisis de los polígonos del área de protección de flora y fauna, Ciénegas de Lerma, desde una perspectiva de ecología política, precisamente, ¿no? Entonces, lo que ella estaba tratando de ver era si a través del tiempo, en un lapso de tiempo que ella estudió del 2001 al 2016, si había habido un cambio en el uso de suelo por cuestiones socioeconómicas, políticas y demás, en este polígono del área natural protegida, ¿no? Entonces, bueno, relacionó algunas de las variables ambientales, también las variables de uso de suelo, los polígonos del área natural protegida, etcétera, y pudo hacer esa relación y ver si había habido algún cambio, ¿no? Entonces, bueno, sí encontró algunos cambios en el uso de suelo, por suerte no tan dramáticos, es decir, no está, por ejemplo, avanzando el área urbana dentro del área natural protegida, lo cual es bueno, pero sí ha habido ciertos cambios de uso de suelo, ¿no? Entonces, bueno, ese nada más es otro ejemplo de muchos de los que ustedes pueden contestar como biólogos ambientales, como psicólogos, como economistas, por ahí lo mencionaba el maestro Mauricio, como politólogos, etcétera, ¿no? O sea, del área de que ustedes vengan, van a poder hacer uso de este Sistema Nacional de Indicadores, pero obviamente, pues lo importante es que, como les decía, primero sepan y conozcan de qué se trata, cuáles son esos indicadores, cómo es que se fueron generando, de dónde viene esa información y pues obviamente que aprendan a usar también sus plataformas, ¿no? Entonces, por eso tanto hincapié en que puedan venir a los talleres que vamos a tener el martes y el jueves. Y también para comentarles que, bueno, seleccionamos estos temas de muchos otros temas que nos dieron como opción los organizadores de estas cátedras del INEGI, eran como 40 y tantos diferentes, no, o más, 60 y tantos, ya no me acuerdo cuántos, eran muchísimos temas, hicimos toda una selección de los diferentes temas que pensábamos que podían ser de mayor relevancia también para nuestros estudiantes de aquí de la unidad Lerma, y bueno, concretamos a esta parte, ¿no? Consideramos que sí era muy importante que conocieran este catálogo nacional de indicadores, posteriormente verán la parte de los recursos naturales y finalmente con la parte de las imágenes de territorio, ¿no? Entonces, no desaprovechen esta oportunidad, van a aprender mucho, esperamos que el día de hoy hayan aprendido mucho sobre este Sistema Nacional de Indicadores, sobre sus plataformas, cómo acceder a ellas. Y obviamente, bueno, pues esperemos verlos en las siguientes sesiones. No sé si por ahí haya alguna pregunta, comentario de nuestro público por ahí. Ahí el doctor Rurik muy amablemente se acercará con el micrófono. Nada más les pido, acuérdense que se vayan acercando hacia esta parte del frente para que los pueda ver la cámara. Bueno, mientras alguien se decide, yo tengo un par de preguntas. Bueno, gracias por la presentación, muy oportuna, porque además de todo, tenemos una OEA en particular que se llama Restauración, donde vemos los indicadores. Entonces, esa primera parte introductoria de los indicadores es muy pertinente para lo que los alumnos que están en CEBAL están viendo, o para los que van a tomarla después ya tienen un primer acercamiento a las características de los indicadores. Ahora, la pregunta es, me llamó mucho la atención que de la Semarnat solamente hay 3 indicadores, uno era el de la superficie protegida. ¿Tendrás la información así de pronto de cuáles son los otros 2 indicadores que tiene la Semarnat? Ay, gracias, de Semarnat. Creo que uno tiene que ver, sí, con áreas naturales protegidas, el otro
No me acuerdo muy bien, pero si quieren ahorita lo checo. Fue buena pregunta, ¿verdad? Pero digamos que lo que puedo mencionar mientras tanto es que aquí dependemos de las propias instituciones, ¿no? Que hagan las propuestas de sus indicadores para que formen parte del catálogo. Pero no sé si mientras quieres hacer otra pregunta, mientras voy buscando. Pues era esa nada más porque me pareció muy pobre. Ajá. Para el tema ambiental, que es tan amplio, que solo tenga 3 indicadores de esa secretaría, ¿no? Sí, así es. Incluso es el tema que menos indicadores tiene, ¿no? El tema ambiental, como lo vimos. Pero aquí lo que tenemos que hacer también muchas veces es hincapié con las propias instituciones o con las propias unidades que pues hagan las propuestas, ¿no? Y que se trabajen todas estas propuestas en los órganos colegiados. Ya estoy entrando a la página. Mientras, preguntas. Hola, buenos días. Mi nombre es Cari Ramírez y mi pregunta es, ¿cuál es el proceso por el que se tiene que pasar para proponer un indicador? Ajá. Como les comentaba, el sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica está organizado, digamos, por órganos colegiados, ¿no? Tenemos a la Junta de Gobierno, que pues es el órgano máximo, donde están pues los presidentes o las vicepresidentes, nos acompañó el vicepresidente Márquez, y bueno, pero está, digamos, el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, el Subsistema Nacional de Información Económica, el de Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y Urbano, que creo que es de mucho interés, y finalmente está el Subsistema de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Entonces, digamos que son las vicepresidencias, junto con la doctora Márquez, que es la presidenta del instituto, y se toman estas decisiones de aprobación de información de interés nacional, indicadores clave, de normatividad, entre otros aspectos. Ahora, el sistema, bueno, tiene el INEGI y tiene los 4 grandes subsistemas, como lo mencionamos, además de la Junta de Gobierno. Entonces, estos subsistemas, pues aquí es el uso, el impulsar la información, pero todos los trabajos técnicos, como para proponer indicadores, se llevan a cabo en los comités técnicos especializados. Actualmente creo que son 41. Entonces, hay todo, pues, diferentes temas, ¿no? Está el de salud, el de información educativa, hay uno de cambio climático precisamente, ¿no? Entonces, ahí en esos comités es donde se realizan metodologías, indicadores, se preparan las propuestas, ¿no? Entonces, en particular para los indicadores, hay un formato donde se documenta la propuesta, donde digamos que es esta parte del por qué sí sustentan política pública, que es como uno de los criterios más importantes. Luego la parte metodológica, donde tienen que ver los metadatos, ¿no? Las fuentes, estándares internacionales, etcétera. Y finalmente, pues ya, digamos, como la parte de periodicidad, ¿no? O sea, cada cuando se genera, porque es importante que los indicadores se generen de forma regular, ¿no? Porque si no, no podríamos dar un seguimiento. Ya que se llenan estos formatos y que hay un dictamen por parte del comité técnico, cada comité técnico tiene a un secretario técnico, que es una persona del instituto, del INEGI, digamos que especialista en los temas que se abordan en ese comité técnico especializado, además de las diferentes vocales, digamos, de las instituciones que son relevantes en el tema. Entonces, se sientan a la mesa y se discuten varias cosas, ¿no? Entre esos los indicadores, y se propone en el pleno si se aprueban o no estos indicadores. Entonces, en caso de que se apruebe, pues hay un dictamen donde digamos, se sustenta que cumple con los criterios, y se pasa al comité ejecutivo, donde pues ya está presidido por digamos, el presidente del comité ejecutivo, que a su vez es el vicepresidente, ¿no? En la Junta de Gobierno. Entonces, también ahí está el secretario técnico de los comités ejecutivos, es el director general del tema en el instituto. Entonces, él revisa en realidad estos dictámenes, ¿no? Y ratifica si se aprueban o no los indicadores. No todos los indicadores se aprueban, se acaban, digamos, había uno sobre precios de vivienda que propuso la Sociedad Hipotecaria Federal, se dictaminó en 3 comités técnicos distintos, ¿no? En el de catastro, información catastral, que fue en el que salió, pero también se dictaminó en la parte de precios, ¿no? Para ver si se medía de forma adecuada este fenómeno del precio de la vivienda, y también en la parte de vivienda, ¿no? De comité técnico de
de Vivienda. Bueno, dos coincidieron en que, sí, muchas gracias, qué amable, porque además mi conexión estaba medio lenta. Entonces, si la metodología no es la adecuada o no se cumple con alguno de los criterios, no se aprueba, ¿no? Entonces, en este caso, pues no se aprobaron a nivel de los comités ejecutivos, ¿no? Los dos comités técnicos consideran que no era la mejor metodología. Bueno, y en caso de que se aprueben, entonces ahora sí, la propuesta pasa a la Junta de Gobierno. Entonces ya en sesión de Junta de Gobierno, donde están pues los vicepresidentes y la presidenta, se aprueba o no, si forman parte del catálogo. Entonces digamos que es el camino, pero la parte pues importante pues es la existencia de esos comités técnicos especializados, ¿no? Donde están todas las instituciones responsables del tema. Muchas gracias. Gracias. Y por ahí están los de Semarnat, Consumo Nacional de Sustancias Agotadoras de Ozono, y está la Emisión Nacional de Contaminantes según criterio, y el de la superficie de área natural, ¿no? Terrestres y marinas protegidas. Esos son los tres que tiene Semarnat. En cambio, es cambio climático, creo. Ajá. Muchas gracias. Y una disculpa que no me lo sabía de memoria. Adelante. Gracias, Mónica. En complemento, nos platicó Mónica todo el procedimiento, pero la parte clave, para eso de llamarle indicadores clave, consiste que haya completez. O sea, puede haber información muy valiosa que se genera en un municipio, en una entidad, pero para ser indicador clave tiene que ser de todo el país, ¿no? Por esa razón, indicadores de medio ambiente hay muy pocos, ¿no? La segunda parte es que debe garantizarse su continuidad. O sea, pudiera hacer alguien una inversión para obtener información y generar indicadores claves del país. Pero si este esfuerzo no es constante, no tendría esa posibilidad. En adición a los elementos fundamentales que nos compartió Mónica, en esta parte de los indicadores, ¿no? El metadato. Hagan de cuenta, los inegianos usamos muchas acrónimos, hagan de cuenta que la parte de metadatos es el acta de nacimiento del indicador. Con ella sabe uno de dónde viene, cuándo hay. Nos mostró en el catálogo Mónica el dato de temporalidad, es decir, se genera el indicador, pero ahí viene luego cuándo se va a tener, desde cuándo se tiene y cuál es la fecha de publicación del próximo indicador. Entonces, digamos que hay dos elementos, la parte de fondo, que en un principio nos platicó Mónica, ¿no? En esta parte de la tipología de indicadores, que hay muchísimas tipologías, ¿no? Esta es la que usamos para que se entienda mejor por qué son indicadores clave. Y la otra parte que tiene que ver con el procedimiento, que es acucioso y cuidando que una vez que está un indicador, entra. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del tema de desaparecidos? Al no haber un registro adecuado y una instancia que genere, ¿es un tema relevante o no? ¿Interesa? Pero al no haber un órgano que lleve ese registro, pues no entraría en el tema de indicadores clave, ¿no? Es decir, no solo es que sea relevante para el país, porque hay muchos temas como los de medio ambiente que son muy relevantes, ¿no? Perdón, Mónica, pero… No, muchas gracias. Así es, ¿no? O sea, aquí, como mencionábamos, ¿no? Las fuentes, como mencionabas, Carla, las fuentes son muy importantes, ¿no? De dónde obtenemos los datos, cuidar la comparabilidad en el tiempo, que también eso es muy importante, ¿no? Porque podemos tener, pues, algún cambio en la metodología, incluso como mencionábamos, ¿no? Algún cambio en una pregunta, en una encuesta, puede hacer que ya deje de ser comparable en el tiempo. Entonces, hay cuestiones importantes metodológicas que revisar, ¿no? Como mencionaba. Gracias. Otra pregunta, porque tengo un micrófono y si nadie pregunta voy a empezar a cantar y les aseguro que no quieren eso, ¿ok? Entonces mejor una pregunta.
Otra pregunta, mencionabas sobre la parte de capacitación. Si ellos quisieran, ¿podrían entrar a alguna de estas capacitaciones o cuáles son las formas? Es capacitación, es público, ¿no? Esa página de Procapacita. Mucha de la capacitación, digamos, va, por ejemplo, esas aplicaciones de norma técnica, ¿no? Que a lo mejor son cosas ya, pues, para los productores de información, ¿no? Para instituciones que generan información. Pero hay algunas otras cuestiones que, como esa de construcción de indicadores o incluso hasta conocer un poco de las normas técnicas también nos permite conocer sobre temas, ¿no? O sea, a lo mejor ciertas cuestiones. Está, por ejemplo, el aprovechamiento de registros administrativos, ¿no? O sea, hay muchos temas que no necesita ser como institución o funcionario público que genere información, pero que puede ser útil, ¿no? Como conocimiento. No sé, que por ejemplo está toda esta parte del marco geoestadístico, o sea, hay mucha información que de ser de su interés se pueden inscribir, es en línea todo, ¿no? O sea, hay talleres que son un poco más largos y hay algunas conferencias y hay algunas capacitaciones. Y en la página de Procapacita, que fue la que vimos, pues se pueden inscribir. Normalmente hay toda una, pues creo que trimestralmente se informa más o menos, ¿no? Sobre las capacitaciones. Entonces yo creo que la pueden consultar y ver si hay algo de su interés y se pueden inscribir sin ningún requisito, ¿no? Algo también, Carla, que vale la pena comentarte, es que adicionalmente a lo que comenta Mónica, existe la posibilidad, y sobre todo que estamos muy cerquita aquí en Toluca, de poder darles asesoría. Ustedes tienen todo un programa para cada unidad de aprendizaje, para cada carrera. Entonces, en muchos de los temas, voy a decirte, en la carrera de lo que es diseño de políticas públicas, pues de entrada la primera fase para diseñar una política pública, pues aquí está. Entonces, así como ese tema, podemos tocar temas también que tienen que ver con el medio ambiente. El sistema, por ejemplo, de cuencas hidrológicas, aguas subterráneas. Es decir, hay muchos temas que pudiéramos de alguna manera brindarles ya a nivel local, de lo que pueden ser temas específicos que formen parte de las unidades de aprendizaje de las diferentes carreras. Entonces, cuenten también con ello. El de NUE, ¿no? También el Directorio de Unidades Económicas, que también ya está en el mapa digital de México. O sea, hay mucha información que no es tan bueno, sí es especializada, pero vaya, también es del interés, ¿no? No tienes que ser alguna persona que necesariamente se dedica a generar información en esos temas, ¿no? Entonces, pues sí, los invitamos a que exploren, ¿no? Procapacita. Pues lo da generalmente pues diferentes unidades administrativas del INEGI, ¿no? Direcciones generales, de acuerdo con su ámbito de competencia. Entonces, pues los invitamos a que consulten la página de Procapacita. Otra pregunta. Nos queda claro cómo se va generando esta información, ¿no? Que dependen de muchas otras instituciones, pero ya del ámbito, digamos, laboral, ¿qué tipo de perfiles busca como tal el INEGI o algunas de las dependencias que ustedes tienen? ¿Perfiles? Pues yo creo que de todos, ¿verdad? Yo creo que sí, es en realidad, pues sí, el INEGI es muy amplio, ¿no? O sea, como decían las direcciones, ¿no? Que está la dirección, pues, económicas, pues todo cuestión de cuentas nacionales, inflación, balanza comercial, no. Ajá, así es. Geógrafos, ¿no? Pues el INEGI es Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica, ¿no? Geógrafos, o sea, sí, en realidad el INEGI yo creo que, pues sí hay para todo. Me imaginaba que como la información se genera por otras instancias, o sea, pareciera como que el INEGI las concentra y es así como que necesitan ingenieros en telecomunicaciones o algo así para procesar esos grandes bases de datos. Sí, también se necesitan, sí, claro, mucha gente sí de informática. De otras profesiones. Sí, que es los ahora científicos de datos, otras cuestiones informáticas, pues también toda esa parte pues también se requiere, ¿no? Toda esta parte de análisis económico también. O sea, en realidad, pues el INEGI no produce toda la información del país, ¿no? Pero produce mucha información, ¿no? Y por ejemplo la parte de gobierno, ¿no? De seguridad pública, que toda esa parte pues es ahorita prácticamente la genera el instituto, pero pues es muy amplio, ¿no? Todos los temas, ¿no? Actuarios, matemáticos, censos de gobierno, así es.
Economistas también, ¿verdad? Sí, vamos geólogos, geógrafos, ajá. Sí. Ok, ok. Sí, no, en realidad sí, sí hay, ¿no? Mucho, es muy grande. Bueno, y también está la parte del servicio social, ¿no? O sea, también el instituto también recibe estudiantes, ¿no? Que apoyan, no sé muy bien dónde, ni, bueno, aquí nuestros compañeros de la coordinación estatal, ¿no? Prácticas profesionales, la parte de servicio social también, porque normalmente sí, siempre hay chicos apoyando, ¿no? O sea, no sé, hacen su servicio social o sus prácticas profesionales y pues se les da, no sé, computadora, los accesos, lo que se requiera, ¿no? Para trabajar. Entonces, también esa es opción. Si alguien está interesado, en realidad, pues sí, el INEGI es una buena institución. Y precisamente para servicio social, en el estado donde se acercan, ¿cuál es el mecanismo para enterarse que, digamos, plazas o puestos de servicio social hay disponibles? Realmente es muy sencillo. O sea, asisten allá a la oficina que está cerca del estadio. ¿Les gusta el fútbol? Más o menos. Ya no voy a preguntar a quién les van. Bueno, porque salieron campeones, ok. Cerca del estadio, una cuadra, está la oficina. Depende de tu carrera. Ya vemos en qué área puede hacer su servicio social. Entonces, llevan el formato que requiere la escuela, se ve el área, se hace el programa y se pueden incorporar sin ningún problema. Algo que ha sido muy común es, por ejemplo, para todas las carreras, las áreas de geografía, donde tienen que ver con el uso de los sistemas de información geográfica, que les sirve a todos. Entonces, esa área es como un área transversal. Y entonces, políticas públicas, lo que tiene que ver con medio ambiente, etcétera, son áreas como que les interesa y muchos están haciendo servicio social en esas áreas. Bueno. También en el sitio de Todos los Mexicanos hay un apartado donde salen convocatorias para todo el país, ¿eh? Entonces, si alguien es del norte, ¿no? Y está estudiando acá, pero quiere regresar al norte, pues seguramente ahí salen convocatorias con perfiles muy específicos, que no limitativos. Y lo decía ahorita el doctor Hernández Vergara, el coordinador estatal. Sistemas de información geográfica es un área transversal, entonces de repente se requiere esa experiencia, ¿no? En fin, pero hemos buscado, y ese es parte del servicio que tiene la institución, el atraer talento. Entonces, las convocatorias para plazas permanentes son a través de un sistema profesional de carrera, ¿no? Y está público. Sí, ese lo pueden consultar en la página del INEGI. Ahí dice Servicio Profesional de Carrera, como mencionaba, y normalmente están las convocatorias y como mencionaban, ¿no? Pues en todo el país, ¿no? O sea, el INEGI tiene oficinas en las 32 entidades federativas. Inclusive, si quieres, Carla, un día venimos y platicamos específicamente sobre el Servicio Profesional de Carrera, para que sepan, o sea, qué requisitos, cuál es el procedimiento, hasta darles tips. O sea, aquí está el perfil, revisen su currículum. No manden cosas que luego nada más por llenar. Si van revisando el perfil y van llenando su currículum de acuerdo como va el perfil, es mucho más fácil que de alguna manera pasen las diferentes etapas. ¿Vale? Entonces, también está abierto ahí. Pues bueno, hay un código QR por ahí que les pedimos por favor escaneen y llenen esa encuesta de satisfacción. Nos ayudaría mucho, por favor, que la contesten y saber su opinión para que en las próximas emisiones de las cátedras INEGI podamos obviamente mejorar y ver qué les gustó, qué les pareció, qué podemos hacer mejor, ¿va? Por favor. Y bueno, con esto le damos el más grande agradecimiento, obviamente, al INEGI por brindarnos esta oportunidad de conocer más sobre la institución y obviamente a la licenciada Mónica López Rivera por su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Y de Rectoría General también tendremos un pequeño presente. Pues muchas gracias a todos por asistir. Ay, muchísimas gracias, Pati. A mí también me tocó. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Sé que algunos venían de clase, otros venían de lluvias e inundaciones, pero bueno, sí les pedimos que contesten esa encuesta, es muy cortita, nada más para saber qué les pareció todo y esperamos verlos mañana en el taller. A las personas que están en línea también muchísimas gracias por acompañarnos, seguirnos y esperamos también verlos de manera virtual en el taller. Van a estar disponibles las grabaciones y así también las del taller. Muchísimas gracias por su asistencia.